Gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy y a nombre de la comunidad climática mexicana les damos la más cordial bienvenida a este seminario que se titula COP28, Acuerdos Principales y Acción Climática Subnacional. Bueno, como algunos de ustedes sabrán, la comunidad climática mexicana es un esfuerzo conjunto de la mesa directiva de la ANAE, que es la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, la Iniciativa Climática de México y el Instituto de Recursos Mundiales México, o conocido como WRI por sus siglas en inglés. El objetivo de esta comunidad, que es suya, es acelerar la acción climática de los gobiernos subnacionales, es decir, gobiernos estatales y municipales en México. Además de estas tres instituciones que conforman la iniciativa y la detonan, esta comunidad crece y se fortalece gracias a todas las personas y organizaciones que siguen las actividades de la comunidad y participan, y también muchas de ellas ya son aliadas para seguir apuntalando los esfuerzos en la acción climática subnacional. Y bueno, desde la comunidad hemos identificado 7 temas prioritarios que pueden ver en pantalla a partir de escuchar las necesidades de los gobiernos subnacionales. Este seminario en particular está orientado a, bueno, yo diría, a fortalecer varios de estos temas, entre ellos la planeación climática, y otros, ya que en la COP, como verán, se tocaron varias temáticas en torno a estos 7 ejes. Este es el seminario número 46 de la Comunidad Climática Mexicana y bueno, todos los seminarios anteriores son grabados y están disponibles en nuestra página web. Ahorita por ahí en el chat les compartirán nuestra página, así como nuestro canal de YouTube, por si tuvieran algún otro seminario que quisieran consultar. Esta sesión es impartida por WRI México, Iniciativa Climática de México. Agradecemos también el financiamiento del programa UK Pact del gobierno británico, quien hace posible que la comunidad continúe con actividades relevantes para apoyar a los gobiernos subnacionales. Ahora bien, eh, me da muchísimo gusto presentar a las y los ponentes que nos acompañan en esta sesión. En primer lugar, le damos la más cordial bienvenida a Alfredo Arredondo, quien es asesor para alianzas estratégicas y relaciones institucionales en WRI Ross Center para el programa de ciudades sostenibles. A Ana Luz Presbítero, quien es analista para políticas de transparencia climática en ICM, y a Saúl Pereira, gerente de acción climática subnacional en WRI México. Sean muy bienvenidas y bienvenidos. Estamos muy contentos de tenerles aquí esta mañana. Y bueno, también eh, ahora les presentaremos la agenda del seminario. En el primer momento será la bienvenida e introducción, ya lo estamos teniendo. Posteriormente, Alfredo Arredondo nos compartirá detalles sobre la Cumbre de Acción Climática local que se llevó a cabo en la COP28. También les compartiremos algunos videos de testimonios de estados que atendieron la COP28 en Abu Dhabi. Ana Luz nos compartirá qué es el Global Stocktake o balance global y su relevancia en el marco de la COP. Y mi colega Saúl nos compartirá los acuerdos clave y siguientes pasos de la COP28. Tendremos un espacio de preguntas y respuestas hacia el final de la sesión. Y bueno, me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy. Yo soy Andrea Zafra, coordinadora de Acción Climática Subnacional en Iniciativa Climática de México, y estaré a cargo de la moderación de la sesión. Les recordamos que si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Gracias. Que durante las ponencias pueden
poner sus preguntas o comentarios a través del panel de Q y A, de preguntas y respuestas, que se señala ahí en pantalla en esas dos flechitas verdes. Y bueno, estaremos recabando sus comentarios para poder atenderlos hacia el final de la sesión, como les comentaba. Bueno, sin más preámbulo, doy la palabra a Alfredo para que nos comparta estos temas tan interesantes que se vieron en torno a la Cumbre de Acción Climática Local en la COP. Adelante, Alfredo, el micrófono es tuyo. ¿Qué tal? Buenos días, Andrea. Muchísimas gracias a la Iniciativa Climática Mexicana y a todos por la invitación. Una corrección, es Redondo el apellido, pero pasa seguido. Eh, bueno, desde ya quería, bueno, más allá de agradecerles, quizás empezar, si podemos ir a la siguiente. eh, no, tendría que ser la presentación que envié yo, no sé si la tienen allí. Me parece que está saliendo los títulos nada más. Ahí está. Perfecto. Bueno, entonces, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Mientras tanto, voy comentando, bueno, mi trabajo es ser asesor senior para WRI Global, lo que es el programa de ciudades de WRI, y mi trabajo consiste en asesorar prácticamente todas las relaciones exteriores de la organización, así como el involucramiento con procesos formales de Naciones Unidas eh, y otros procesos, alianzas estratégicas, etcétera. En este caso, yo estuve trabajando directamente coordinando junto con otros miembros del equipo la participación de WRI en la iniciativa que se conoce como CHAMP, que es la que da lugar a la cumbre de acción local climática. Y voy a explicar un poquito cuál es la diferencia entre una y otra y de qué se trata todo esto. Antes quería llegar, sabemos que esta cumbre de acción climática local tiene una importancia enorme en lo que es el trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años para que los alcaldes y gobernadores, para que los gobiernos subnacionales en general tengan relevancia en el proceso de negociaciones de Naciones Unidas. Y esto es lo que quería contar un poco aquí. Esto que ven aquí es una imagen, quizás algunos lo conozcan, de lo que se llama GLAM en español. Y les pido disculpas de antemano si a veces tiro muchos acrónimos y voy a tratar de no usar anglicismos, pero todos los días yo trabajo en inglés. A veces se hace difícil. Pero GLAM es la unión, básicamente, constituyente de los gobiernos locales y autoridades municipales ante la comunidad de Naciones Unidas en torno a cambio climático. Entonces, esto que ven aquí es más o menos desde cuándo empieza hacerse fuerza para que los gobiernos municipales y los gobiernos locales estén representados en negociaciones. Esto viene desde 1995, cuando luego en general se empieza a dar un poco más de relevancia ya en Copenhague, en el 2009. En México estuvo esta cumbre y este pacto de alcaldes y una primera mesa redonda con parlamentarios que fue como por primera vez una decisión oficial de COP que empieza a mencionar gobiernos subnacionales, que todavía se sigue el trabajo, se sigue trabajando no solo con Naciones Unidas, sino con los gobiernos nacionales, con los gobiernos locales, a través de organizaciones como WRI, como C40, como ICLE, como el Pacto Global de Alcaldes y tantas otras redes locales más a nivel regional que trabajan con gobiernos de ciudades y de estados, regiones, dándoles herramientas, ayudándoles a esos alcaldes, a esos gobernadores a entender también cómo funcionan esos procesos y qué voz y qué relevancia pueden llegar a tener ellos en esto. No solamente con una cuestión de negociación o una cuestión de procesos diplomáticos, sino también por la realidad en la cual las ciudades y estados son los principales, son los primeros en recibir los impactos del cambio climático, son los alcaldes los que tienen que salir primero a dar la cara cuando se inundó la ciudad, cuando hubo una sequía como sucedió en Ciudad del Cabo, que llegaron casi al límite de poder
disponer de agua potable en una ciudad tan grande como esa. Entonces, es por eso que es importante que ellos sean parte de la discusión, sean parte de las negociaciones y por ende puedan darle forma y pedir por los instrumentos y las herramientas y mecanismos necesarios para que la acción climática se pueda implementar. De esta manera, un poco luego en el tiempo, llegamos a la COP de París en el 2015, que por primera vez se menciona en el preámbulo de la decisión de esa COP a todos los gobiernos, a todos los niveles de gobiernos. Y se organizó una reunión grande y de bastante alto impacto de alcaldes y gobernadores que estuvieron en la municipalidad de París, donde se tomó una foto muy relevante que salió por muchos medios. De allí, realmente, desde este punto, en el 2015, es cuando verdaderamente el trabajo de las ciudades y de los gobiernos locales empieza a ser más fuerte y a tener más relevancia en la agenda de las COP. Ya luego en el 2016 aparece la Alianza de Marrakech para la acción climática global, los diálogos de Talanoa en el 2018, todos ya comienzan a entretejer en las decisiones y en los resultados oficiales el vocabulario que tiene que ver entre el diálogo y la conexión entre distintos niveles de gobierno. Por eso el término de multinivel, acción multinivel, trabajando en multinivel, antes se llamaba integración vertical, luego le pasaron a llamar multinivel, pero estamos hablando de lo mismo y es, de nuevo, influenciar negociaciones de la CMNUCC, posicionar la agenda de las ciudades dentro de todos estos procesos, colaborar con las presidencias de las COP para que vean nuestra relevancia y para que vean cuántos pueden llegar a entregar los alcaldes y realmente con la facilidad que tienen de poder diseñar e implementar políticas públicas y avanzar esta iniciativa de acción multinivel en la CMNUCC. Ya llegamos al 2021 en Glasgow, donde el Pacto Climático de Glasgow habla de nuevo, otra vez se menciona el trabajo a multinivel en el preámbulo, y el año pasado, en la COP27 en Sharm el Sheikh, estuvo de nuevo la acción multinivel, se sostuvo por primera vez una reunión ministerial sobre urbanización y clima, donde estuvieron presentes muchos ministros de muchos países, además de alcaldes y gobernadores. Y de allí, como se ve, se ha hecho un progreso en la agenda, pero ha tomado mucho tiempo. Y hemos tenido un pico en el 2015 y otro par de picos ahora en estos últimos 2, 3 años. Ha ido creciendo, pero no ha ido creciendo lo suficientemente rápido, teniendo en cuenta la capacidad que tienen las ciudades y las regiones de entregar, de reducir emisiones de efecto invernadero, de proteger sus comunidades y sus economías con medidas de adaptación al cambio climático y de ayudar a los países a entregar en total las contribuciones determinadas nacionalmente que han acordado cada uno de estos países. Si se las hace parte, la cosa funciona mejor, básicamente. Entonces, de ahí llegamos al 2023, donde se decidió, por un lado, la presidencia de COP28 y por otro lado, Michael Bloomberg, quien estaba en la capacidad de enviado especial de Naciones Unidas para la acción climática y la integración a multinivel. Decidió Michael Bloomberg invertir una buena cantidad de dinero y aglutinar a toda la comunidad que trabaja en cambio climático, ciudades y gobiernos subnacionales, unirla y llevar a COP28 una masa crítica de alcaldes que tuviera un impacto grande a nivel de visibilidad, pero también a nivel institucional histórico de los procesos de Naciones Unidas en torno al cambio climático, trayéndolos por primera vez durante los primeros 2 días de la COP, que es normalmente cuando van solamente los gobiernos nacionales, jefes de Estado y ministros. Entonces, por primera vez se organiza un World Climate Action Summit, que es una cumbre de acción climática mundial, y también al día siguiente la cumbre de acción climática local, que es la primera vez, con la idea de que esto perdure en el tiempo. Próxima, por favor. Entonces aquí, ¿cuáles? Quizás vieron mucho, la próxima, por favor. Quizás vieron mucho por internet, por Twitter, por distintas redes sociales,
la sigla ELCAS y la sigla CHAMP. Esto es por las siglas en inglés. CHAMP es Coalition for High Ambition Multilevel Partnerships, o sea, coalición para asociaciones multinivel de gran ambición. Y ELCAS es la Cumbre de Acción Climática Local. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? CHAMP viene a ser el paraguas, la iniciativa paraguas que trae y congrega a todas las organizaciones, redes de ciudades y de regiones, ramas y programas de Naciones Unidas que trabajan también a nivel ciudad, ONU Habitat, etcétera. eh, las trae todas juntas para pedirle a los países, para primero demostrar cuál es el camino y pedirle a los países que se comprometan a trabajar con los gobiernos subnacionales de una forma más formal, a través de un compromiso formal que algunos países han firmado. Esto ya lo pasaremos a explicar después. Entonces, por un lado está la iniciativa grande que es CHAMP y el compromiso escrito que se le pide a los países para trabajar junto con los gobiernos subnacionales. Y como parte de esto, se organiza la Cumbre de Acción Climática Local, que es la parte visible de CHAMP, con una ceremonia de apertura en el día 1 de COP, que es el día como decía antes, el día donde están normalmente los presidentes, jefes de Estado. Esta apertura fue hecha por Antonio Guterres y el presidente de COP. Y el día 2 de COP se organizó lo que es la Cumbre de Acción Climática Local en sí misma, que fue una serie de eventos y sesiones orientadas a muchísimo impacto, muchísima visibilidad y anuncios de gran calaña. Próximo. Entonces, ¿de qué se trata el compromiso CHAMP? El compromiso de, básicamente les le pide o sea, en este momento son 68 países a nivel global que han firmado el compromiso. México estuvimos cerca, pero no llegamos al punto de que lo firmaran por lo menos a tiempo para COP, pero sí hay países que siguen sumándose y firmando este compromiso. eh, y hay más de 200 organizaciones también a nivel global que lo están afirmando y apoyando, y se siguen sumando más. Y busca generar dentro de los gobiernos miembros un cambio de práctica que incluya a los gobiernos nacionales en todo lo referente al cambio climático, o sea, desde la compilación y procesamiento de datos, de impactos climáticos, de emisiones por sector, etcétera, incluyendo metano. Cómo se reporta esto, en qué plataformas, toda la cuestión transversal de transparencia, en cómo se junta la información y cómo se comparte y se reporta, así como también la planificación, implementación y por sobre todas las cosas también las inversiones que tengan que ver con acción climática. ¿Cómo se hace esto? Básicamente se le está pidiendo a los países que consulten, colaboren, que creen procesos inclusivos para las contribuciones designadas a nivel nacional, que se invierta, que se revise y que se dialogue. Consultar para definir qué avenidas se pueden utilizar para colaborar entre el gobierno nacional y los otros niveles de gobierno subnacional. Colaborar para desbloquear y realizar oportunidades de acción climática transversales. Crear procesos inclusivos para que las ciudades y los gobiernos subnacionales puedan aportar sus datos de reducción de emisiones, de incremento de acciones de adaptación a cambio climático. Todo eso pueda ser aportado a lo que al agregado nacional de las contribuciones determinadas a nivel nacional en camino al 2025, a la COP30 en Belén. O sea que desde ahora hasta allí se puedan incluir de una manera mucho más proactiva y mucho más fuerte, y para que llegar al punto de llegar a la COP en 2030 con un nuevo formato de cómo los países están reportando de vuelta sobre su reducción de emisiones. Al mismo tiempo también las inversiones que tengan que ver eh, con la acción climática tiene que ir también incluyendo proyectos subnacionales en la cartera de inversión. Esto es cambiar la práctica, esto me refiero con cambiar la práctica, generar las estructuras, generar, si hace falta, estructuras legales y regulatorias, estructuras físicas como institucionales para que se encarguen de esta coordinación, y también la parte financiera de hacer llegar directamente, generar mecanismos para que las inversiones puedan llegar directamente a las ciudades, a los gobiernos regionales, estatales, para poder
activar la acción climática de una forma mucho más rápida. Luego viene la parte de revisión voluntaria del acuerdo, que los países se someten voluntariamente a revisar, que también han hecho en construir estas nuevas vías de colaboración a nivel multinivel. Y también se los invita se comprometen a tener diálogos de alto nivel entre signatarios, entre gobiernos nacionales, signatarios y sus gobiernos subnacionales previo a las COP 29 y 30, la COP 29 en Bakú y la COP 30 en Belém. Estos serían diálogos hechos anuales para hacer una especie de relevo de las acciones que se han hecho en términos de incorporación de los multinivel y de acción climática también multinivel, cómo se han ido mejorando y cómo se puede continuar mejorando. Entonces esto es, por un lado, el compromiso champ. Próxima, por favor. ¿Qué más hay? Como les decía, al día siguiente estuvo la cumbre de acción climática local. El propósito de esta cumbre, que fue, como les decía, la cara visible, fue elevar el rol y la relevancia de los gobiernos nacionales y subnacionales en COP28, acelerar la acción climática a través de la integración de la acción subnacional en los planes y metas nacionales y mejorar el acceso a mecanismos de financiamiento sustentables para movilizar dólares en inversión pública y privada necesarios a nivel subnacional. O sea, el evento fue darle la cara visible y poner también a las personas relevantes en un lugar de visibilidad al momento de hacer anuncios y al momento de hacer promesas y compromisos en términos de financiamiento y acceso a financiamiento, en términos de la aceleración de la acción climática multinivel y de la relevancia continua, la relevancia que ya se ha demostrado que tienen los gobiernos subnacionales, que continúe en ese nivel y que se perpetúe, de alguna forma decirlo, en las próximas conferencias de cambio climático, las próximas COP. Este evento congregó más de 200 alcaldes y gobernadores de todo el mundo. Tuvo el apoyo directo del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y del presidente de COP28, Ahmed Al-Jaber. También atrajo muchos ministros, jefes de Estado y figuras máximas de instituciones financieras multilaterales y del sector privado, que llevaron a hacer algunos anuncios. Ahora, en la próxima, por favor, allí se puede ver algo que les puede resultar interesante. Esto es una captura de pantalla de lo que era la agenda general de la Cumbre de Acción Climática Local. Como les decía, en el día 1 de diciembre estuvo la ceremonia de apertura, y el día 2 de diciembre, ahí pueden ver más o menos en esos cuadraditos, en esas cajitas, las temáticas que fueron las temáticas principales de los eventos que estuvieron sucediendo en paralelo durante todo el día, en cinco salas diferentes, sesiones en paralelo. Y verán aquí, si bien aquí son un poco más, son 12, pero los siete temas que mencionaba Andrea al comienzo están todos aquí también. Y eso es parte también para demostrar la relevancia de lo que ustedes están trabajando allí en México y la relevancia que tiene esto también a nivel global. Estos fueron los temas que se trataron, los temas en los cuales se anunciaron cosas importantes, nuevos reportes sobre integridad y transparencia en cómo se reportan los impactos climáticos y las emisiones, nuevas iniciativas y iniciativas reforzadas como la de Scale, eh, unas nuevas herramientas para ver buenas prácticas sobre alianzas multinivel que funcionan y que ya están funcionando en muchos países y que se pueden replicar en otros lugares, etcétera, etcétera. De esto se trató la agenda de la Cumbre de Acción Climática Local. Perdón que hice larga la historia para llegar entre toda la línea de tiempo, lo que se ha ido trabajando y realmente de trabajo de hormiga que se ha hecho durante muchos años para que los gobiernos subnacionales tengan relevancia en el proceso de negociaciones de Naciones Unidas en torno al cambio climático. Llegar al punto en el que Bloomberg dijo, bueno, nada, acá hace falta, realmente la cosa fue así, perdón que lo diga crudamente, pero fue como acá hace falta inyectar dinero para hacer que las cosas sucedan, y sucedieron. Fuimos muchísimas organizaciones trabajando juntos por 3 meses a contrarreloj para poner esto y lograr esta masa crítica de alcaldes y gobernadores que estuvieron allí presentes, que estuvieron por primera vez durante las negociaciones oficiales de COP,
y con la participación también y el apoyo directo de la presidencia de COP28, lo cual institucionaliza las cosas y le da legitimidad. Próxima, por favor. Ya para cerrar, solamente para ver brevemente qué sería el legado de esta iniciativa y de la Cumbre de Acción Climática Local. Por un lado, que se fortaleció mucho el sector de gobiernos subnacionales en cuanto a, para sector me refiero no solamente a los gobiernos subnacionales en sí mismos, sino a las organizaciones y redes como las nuestras, que trabajamos con ellos constantemente y también los programas de Naciones Unidas. El sector en sí, la visibilidad que ganó ha sido tremenda a partir de esta iniciativa y se ha fortalecido mucho y a su vez logró que alinearan mucho el trabajo a través de todas estas organizaciones. También generó claras rutas de trabajo para fortalecer coordinación entre los gobiernos nacionales y los gobiernos subnacionales a través de lo que se pide en el compromiso CHAMP. La cumbre de acción climática local posiblemente se mantenga en futuras COP. Esto es algo que se ha prometido, pero bueno, la presidencia de la nueva COP29 puede decidir no hacerlo si quiere. Esperamos que sí, que de esa forma se convierta en algo ya estable. Y eso sería también un hito a nivel histórico. Eh, También se incrementó, un incremento de planes de facilitación de financiamiento directo para gobiernos nacionales. Muchos anuncios se hicieron en este entorno y calculo que los panelistas luego van a estar cubriendo sobre eso también. Y también lograron, como decía, un posicionamiento de relevancia en negociaciones climáticas a futuro, que esto es algo también muy importante. Paro aquí, creo que ya cumplí con mi tiempo, si es que no me pasé. Lo doy vuelta a la moderadora. Muchísimas gracias, Alfredo, por compartirnos lo que ocurrió en la Cumbre de Acción Climática Local. Es muy interesante saber que se le dio tanta relevancia y posicionamiento al tema de los esfuerzos multinivel y que se buscó involucrar actores para generar compromisos con el fin de avanzar de forma contundente en la acción climática desde los gobiernos subnacionales. También nos alegra saber que dentro de los temas que se vieron en las sesiones paralelas el día 2 de diciembre, pues varios están en línea con lo que trabajamos desde acá. Te agradecemos muchísimo la participación y disposición. Y bueno, hacia el final recabaremos las preguntas de nuestros participantes para atenderlas. Ahora bien, le cedería la palabra, si me ayudan con la presentación otra vez, de Ana Luz Presbítero, quien nos compartirá el tema del balance global o Global Stocktake en inglés. Adelante, Ana Luz. Muchísimas gracias, Andrea, y muchas gracias a la comunidad climática por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y compartir este panel con todos. Bueno, yo les voy a platicar sobre el Global Stocktake o su traducción en español, que es el balance global. Nosotros colaboramos desde Iniciativa Climática en el IGST, que es una iniciativa global que da seguimiento desde la sociedad a este tema que es el Global Stocktake. Y desde ICM coordinamos el Hub de América Latina y el Caribe. Entonces les platico un poco del contexto antes de entrar en materia de, bueno, qué pasó en la COP. Creo que es importante para los que no estén tan enterados de qué fue el Global Stocktake o balance global. Voy a usar Global Stocktake o GST, igual porque es muy común usar anglicismos. Entonces, bueno, para quien no sabe, el Global Stocktake es un instrumento que está establecido en el Acuerdo de París, en el artículo 14. Este mecanismo es el instrumento para revisar y aumentar la misión, digamos, es el instrumento de evaluación y su objetivo nos ayuda a, pues, revisar que sí se esté implementando, digamos, efectivamente el Acuerdo de París y medir el progreso colectivo hacia los objetivos y metas a largo plazo. Entonces, digamos que este es el mecanismo de corte de caja, de evaluación para ver cómo vamos. Este mecanismo está estructurado dentro, bueno, está planeado para hacer un ciclo de ambición cada 5 años. Digamos que cada 5 años se va a medir cómo se está implementando el Acuerdo de París. Y cada Global Stocktake, digamos que tiene una duración aproximadamente de 3 años. Digamos, va a evaluar un ciclo de 5 años, pero el proceso per se dura aproximadamente tres.
Y este primer Global Stocktake, que va a medir el Acuerdo de París, que digamos inició en 2020, este Global Stocktake comenzó en la COP26 en Glasgow y terminó este año en 2023 con la COP28. Entonces, el objetivo de este mecanismo, pues, es informar a las partes cómo está la actualización del estado de la acción climática y que también a través de esta rendición de cuentas o esta evaluación puedan mejorar sus acciones y el apoyo en los sectores prioritarios que sean necesario y pues así a través de esta información facilitar la mejora de la cooperación internacional, es decir, saber cuáles son las brechas y las necesidades para pues entonces enfatizar dónde hay que seguir trabajando. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, como el Global Stocktake está marcado en el Acuerdo de París, sigue sus tres objetivos a largo plazo, las tres ejes que ya conocemos. Evalúa principalmente los temas de mitigación, adaptación, financiamiento y medios de implementación, que incluyen capacity building, cooperación. Pero también en este texto del Global Stocktake se piensa evaluar cuestiones transversales como pérdidas y daños, medidas de respuesta, y también con un enfoque de equidad, género y aplicando los mejores conocimientos científicos disponibles. La siguiente, por favor. Gracias. Y como les comentaba, este Global Stocktake, pues este proceso, creo que hay que regresar un poquito de qué fue lo que sucedió en este Global Stocktake. Y es un proceso que les decía, pues de aproximadamente 2 años, 1 año y medio, 2 o 3. Y el primero comenzó aquí en la COP26 en 2021, donde se invitó a las partes y a los actores no parte a que comenzaran a compartir información relevante para esta evaluación. Entonces, en la fase 1 se hace esta recolección de información y preparación donde la Convención Marco de Naciones Unidas abre un portal público para que los actores, científicos, tomadores de decisiones, etcétera, compartieran diferentes tipos de documentos donde se estableciera o compartieran información de cuál era la situación actual del cambio climático, medidas, escenarios, propuestas de proyectos, etcétera. Y entonces esta primera fase, pues es una fase de compilación y síntesis de información. Entonces aquí lo que se quiere hacer es recolectar el mayor número de información disponible para hacer una evaluación técnica de dónde nos encontramos en la acción climática, este corte de caja para ver si estamos llegando o no llegando al objetivo del Acuerdo de París. Después comienza la segunda fase, que es la fase de evaluación técnica, que después de toda esta compilación de información, inicia la discusión entre los países y expertos y actores no estatales. Entonces, durante este año, bueno, el año que sucedió, que fue durante el final de la COP21 y inicios de la COP23, se genera todo este análisis técnico de la información para entonces hacer esta evaluación, este corte de caja para saber este balance para decir si estamos en línea o no estamos en línea del cumplimiento del Acuerdo de París. Y entonces ya teniendo toda esa información sintetizada, digamos, iniciamos la fase 3, que la fase 3 es la fase política y la consideración de resultados, que es la que nos encontramos actualmente, que inició con la COP28. Y entonces lo que pasó en esta COP28 es que, bueno, con los resultados que salió del análisis técnico, comienza este componente un poco más político, donde se discuten los resultados de los dos procesos anteriores, ¿no? De cuánta información se recopiló, que fueron más de 1,700 eh, envíos, submissions, y también pues todo este análisis técnico que hicieron científicos, actores estatales, tomadores de decisiones, etcétera. Y bueno, al final se esperaba que estas conclusiones sean tan relevantes que ayuden a eh, actualizar y mejorar las NDCs, ¿no? Y esa es la parte en la que actualmente nos encontramos. Entonces, bueno, como les decía, el GST sucedió en esas tres etapas, en estos 2 años.
y se espera que los resultados pues, tuvieran una incidencia eh, en las próximas NDC. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, lo que se esperaba es, en el momento de la creación de este mecanismo del Global Stocktake, como les decía, es el mecanismo de evaluación. Y lo que se espera es que este mecanismo de evaluación pues, nos ayude a cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y que tenga un efecto transformador a través de evaluar y recomendar. Y en esta evaluación lo que se espera es que podamos, a través de saber en dónde nos encontramos y corregir el rumbo de si estamos en camino o no para llegar al Acuerdo de París. Que esos resultados nos ayudaran pues justo a entender cómo nos encontramos en este momento intermedio de la década, porque si bien el Acuerdo de París iniciaba 2020 y la mayoría de los compromisos están establecidos a 2030, pues este momento, 2023, digamos, es clave para enfatizar cómo estamos actuando y qué acciones se tienen que fortalecer para llegar a la final de la década de una forma urgente en cumplimiento al Acuerdo de París. Entonces, a través de esto se buscaba que nos ayude a impulsar medidas más ambiciosas, que continúe fortaleciendo las decisiones, la toma de decisiones a través eh, de la ciencia, ¿no? A través del conocimiento y también con equidad. Que esto también, toda esta información generada ayude a que se genere mayor soporte y financiamiento. Es decir, con estas señales concretas de cuáles son las brechas y las necesidades en materia de adaptación o mitigación, pues también podemos identificar qué financiamiento se requiere y, eh, y qué acciones requieren de mayor cooperación. Entonces, todas estas acciones es lo que queríamos que el Global Stocktake enfatice y que nos ayude en los siguientes pasos, ¿no? A través de la rendición de cuentas. Y como les decía, pues los siguientes pasos, digamos que ya teniendo este Global Stocktake, pues lo que se esperaba o lo que se espera es que con este Global Stocktake, eh, toda esta información nos permita generar nuevas NDCs para la siguiente ronda, pues más informadas por estos resultados. Teniendo este corte de caja de dónde nos encontramos, podemos retomar esta información e implementarla en nuevas NDCs, en actualizar nuestras estrategias de largo plazo, nuestras comunicaciones nacionales, los planes de adaptación y también enfatizar todos los esfuerzos en la mejor implementación de los compromisos y también establecer mecanismos de seguimiento que nos ayuden, pues sí, a entender cómo estamos en el Acuerdo de París y prepararnos para el siguiente Global Stocktake, que sería la siguiente evaluación. La que sigue, por favor. Y bueno, esa fue, digamos, la parte teórica de qué es el Global Stocktake y cómo funciona y qué es lo que se esperaba. Y entonces ahora saltamos, digamos, a la parte real de qué está sucediendo. Como les platicaba, el Global Stocktake está planeado en tres fases. Ya pasamos fase uno, fase 2. Y como resultado de estas dos primeras fases, digamos, antes de la COP, llegamos con el reporte de síntesis de Global Stocktake. Es decir, de toda esta información recopilada en la fase uno que fue analizada durante la fase 2 durante la fase técnica, pues este corte de caja, esta evaluación colectiva de todos los países, pues nos dio algunos resultados. Aquí no es un análisis exhaustivo, solo les comparto, digamos, los tres resultados más importantes en cada área, que prácticamente es lo que ya sabemos, ¿no? Bueno, el reporte de síntesis nos menciona en mitigación que con toda la información recolectada nos damos cuenta que las emisiones de gases de invernadero siguen aumentando, que seguimos en esta trayectoria y que las NDCs presentadas no son suficientemente ambiciosas, sí ayudan a cambiar un poco la trayectoria, pero sigue habiendo una gran brecha para alcanzar la meta que marca el Acuerdo de París. Actualmente, si se cumplen todas estas NDCs, estamos en una trayectoria de 2,8 grados centígrados. Entonces no alcanzamos la meta del Acuerdo de París. Por otra parte, en materia de adaptación, igual analiza todo lo que se está haciendo en materia de adaptación, lo que compartieron los estados parte, ¿no? Los países y los actores no parte, organizaciones de sociedad civil y científicos,
y nos dice que no hay suficiente adaptación, que hay brechas entre la implementación y las necesidades. Estamos viendo que pues, los impactos del cambio climático cada vez son más graves, más frecuentes, y las medidas de adaptación no son suficientes. Y hay compromisos, pero no se está viendo cómo se están implementando estos compromisos y al final no atienden todas las necesidades de la población vulnerable y minorías. Entonces, ahí estamos viendo que los objetivos, más bien los compromisos en materia de adaptación no son suficientes para lo que está, para lo que viene. Y lo mismo pasa en materia de financiamiento. Como bien saben, eh, falta financiamiento. O sea, empezando por desde la implementación del Acuerdo de París, no se alcanzó el objetivo de los 100.000 millones. Entonces, desde ahí ya estamos viendo que pues no hay suficiente financiamiento y por lo tanto necesitamos seguir alineando los flujos financieros para la acción climática y un desarrollo bajo en emisiones, porque igual la tendencia de financiamiento se ve que sigue hacia subsidios a combustibles fósiles y las acciones de mitigación, adaptación y desarrollo sustentable no están recibiendo los suficientes flujos. Entonces, esto es prácticamente lo que nos dice el reporte de síntesis. No es nada nuevo, ya lo hemos estado viendo en otros reportes, pero es importante este reporte de síntesis porque es una primera evaluación colectiva, donde estados parte, actores parte, que son estados, actores no parte, que son organizaciones de sociedad civil, científicos y comunidades, están comunicando lo mismo. Entonces, estamos viendo este análisis donde todos evaluamos qué está sucediendo y por lo tanto es un resultado y una evaluación colectiva. No estamos evaluando a un país, sino estamos evaluando a todos los países. Entonces, creo que esa es la relevancia de saber qué es lo que está sucediendo. Y la que sigue, por favor. Entonces, bueno, con este antecedente, ¿cómo llegamos a la COP28 que acaba de finalizar? Pues llegamos a esta COP28, como les decía, con un antes. El reporte de síntesis nos dice que los hallazgos de la recolección de las fases es que no estamos en línea con el Acuerdo de París. Y a partir de este reporte de síntesis pasamos a la COP28, a la fase de negociación política, y nos damos que en este proceso de negociación, donde las partes deben de acordar qué va a decir el documento final del Global Stocktake, eh, esta evaluación colectiva dice que no hemos llegado y qué debemos hacer para llegar a esas metas. Sin embargo, encontramos, como en cualquier negociación, muchos desacuerdos. em, el resultado es claro, sin embargo, hay mucha discrepancia en cómo quieren comunicar esto. Entonces, obviamente, eh, se sabe y se retoman muchos resultados de que no estamos en línea, pero al momento de que queremos hacer esta recomendación de cómo deberíamos sí ya estar en línea, muchas de las partes no se quieren comprometer, no quieren poner conceptos o definiciones concretas y que sean fuertes. Por lo tanto, digamos que se comienzan a utilizar algunos eufemismos, palabras que no son claras de qué es lo que se debe de hacer. Entonces, bueno, eso es por una parte de la COP. Y en el resultado, lo que se esperaría es que después de que salga este texto del Global Stocktake, los países o los negociadores, incluso nosotros, sociedad civil, gobiernos nacionales, debemos retomar este Global Stocktake, estos resultados, y adoptarlos a nivel país. Si ya tenemos bien esta evaluación de cómo estamos, también es importante tomar esta sección de recomendaciones para ver entonces cómo fortalecer nuestros compromisos nacionales y tenemos aproximadamente pues un año y medio para implementar, planear esta nueva ronda de NDCs a 2025 de cómo fortalecer nuestros compromisos que sí se alineen al Acuerdo de París. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, les comparto brevemente, la COP ya finalizó, ahorita aún nos va a platicar más sobre los resultados, pero en materia del Global Stocktake se compartió un borrador del texto final el 11 de diciembre, donde muchas de las partes estaban en desacuerdo por lo que les decía, porque se utilizaban como muchas palabras,
poco claras, no venían con objetivos, no venían con compromisos muy vinculantes y digamos que no se aceptó ese texto. Y hace unas horas se volvió a presentar el texto final, que digamos ya fue presentado por la conclusión de la COP. Sin embargo, sigue habiendo pues, fue un cierre complicado con muchos desacuerdos, donde pues el texto final no agradó porque al final muchas de los análisis que tuve tiempo, bueno, tuve oportunidad de leer en estas pocas horas, es que pues analizan y califican este texto final como poco ambicioso, que no responde a la emergencia climática y no atiende las demandas de sociedad civil. Porque como les decía, incluye muchas definiciones poco claras y muchos de los actores demandan, por ejemplo, que la presidencia de Emiratos Árabes estaba, bueno, y junto con otros países, preferían utilizar texto un poco ambiguo, como la disminución gradual de combustibles fósiles, bueno, en inglés así como eh, ay, se me olvidó cómo está en el texto, pero al final, o sea, son eufemismos para decir que, bueno, se va a hacer una transición muy lenta y no se habla de una eliminación de los combustibles fósiles ni de metas claras para 2020, 2025, 2030. No se establecen metas claras para eliminación de combustibles fósiles, sino se hacen este texto que dice como para lograr emisiones netas cero antes o cerca del medio siglo. O sea, como que empiezan a meter textos poco claros y siguen promoviendo los combustibles de transición como una opción. También hacen mención a que sí se requiere mayor financiamiento, pero sin hincapié en los mecanismos y los organismos. Entonces, digamos que las conclusiones de este último texto es que en general tiene párrafos tiene muy pocos párrafos orientados a la acción. La mayoría enfatiza o recuerda la importancia de los temas, porque la mayoría del texto dice como recordando la importancia de reducir las emisiones o no, o retomando que los impactos del cambio climático van a ser más urgentes, pues se recomienda mayor adaptación. O sea, remarca mucho la problemática, pero carece de un llamado a la acción. Entonces, lo que temen las partes es que es muy poco probable que este texto, pues sí sea retomado para la planeación, para una mayor ambición, como es su objetivo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que les puedo compartir por el momento. Probablemente en los próximos días va a haber mayor análisis sobre este texto del Global Stocktake, pero en general, pues eh, un- una, hay un descontento general de este texto final, pero bueno, esperemos que a pesar de que este texto no tiene la fuerza que se esperaba, pues que sí anime a partes a una mayor implementación y ambición cuando retomen los resultados a nivel país. Este, y bueno, eso sería todo por mi parte. Los invito a conocer un poco más del trabajo del IGST, del Hub de Latinoamérica. Nos pueden seguir en redes sociales y también si les interesa más sobre el Global Stocktake y los siguientes pasos, estaremos compartiendo después de este Global Stocktake mayor información de cómo retomar estos resultados para la región y para las siguientes rondas de NDCs. Y sería todo. Muchísimas gracias, Andrea. No, muchísimas gracias a ti, Ana Luz, por compartirnos sobre este proceso que si bien es muy a nivel global, me imagino que existe un reto y ya se está buscando avanzar en cómo desde el nivel local se alinea cierto reporte a los reportes nacionales, porque pues al final de cuentas, pues la acción climática y las medidas y soluciones que se puedan tener van a ocurrir en el territorio y en ciudades y en pues estados, ¿no? Entonces, esperemos que haya opciones para alinear esos procesos y que para el 2025 México como país pueda tener una NDC que se apegue a estas recomendaciones del balance global, ¿no? Pues muchísimas gracias, Ana Luz.
Y ahora vamos a pasar a la presentación de los videos de los gobiernos subnacionales, bueno, los gobiernos que estuvieron en la COP28 y nos compartieron sus experiencias. Adelante con los videos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Es para mí un gusto saludar a la comunidad climática mexicana y platicarles un poco acerca de lo que hizo la delegación de Querétaro en la pasada COP28. Como saben, fuimos invitados por la propia presidencia de la COP y por la Fundación Bloomberg. Malcolm Bloomberg es el enviado especial de las Naciones Unidas para temas de cambio climático y tuvimos la oportunidad de presentar lo que estamos haciendo en Querétaro en temas de combate y mitigación del cambio climático. La delegación fue encabezada por el gobernador Mauricio Curi y en diversos paneles que tuvimos la oportunidad de presentar el modelo de bajas emisiones de carbono que nos permite compensar emisiones que genera la industria. Tuvimos la oportunidad de presentarlo y de exponer el alcance. Tan solo en este primer año de aplicación de este modelo ya logramos compensar casi 350,000 toneladas de CO2. De igual manera, participamos en la Asamblea General del Under Two Coalition. Under Two Coalition es una coalición, como su nombre lo indica, de gobiernos subnacionales, en la cual Querétaro forma parte del Consejo Directivo y estamos trabajando para mantener el incremento de la temperatura del planeta por debajo de los 2 grados centígrados. Este tema es un tema importante que vamos tarde, como lo dijo el propio secretario general de la ONU, y que hemos notado y que la plática común en esta COP28 fue el financiamiento para alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. Se propuso a nivel asamblea en la COP la creación de este fondo de pérdidas y daños, que muchos países empezaron a participar y aportar recursos, y también la importancia de resaltar una hoja de ruta donde los gobiernos subnacionales, como el caso de Querétaro, trabajemos unidos para alcanzar los objetivos no solo de descarbonización, sino de contener el incremento de la temperatura. Me va a dar mucho gusto poder platicarlo ampliamente con ustedes en el momento que coordinemos las agendas y podamos darles a conocer qué estamos haciendo desde Querétaro para mantener un medio ambiente sano a través de 2 estrategias puntuales: la descarbonización, como lo comentaba, pero también el impulso a la economía circular. Les mando un afectuoso saludo y estamos pendientes. Saludos. Muchas gracias. Pues ahora hay otro video que nos compartieron. Adelante. Hola, seguimos aquí en la COP, aquí en Dubái, el evento más importante que tiene que ver con medio ambiente y cambio climático en el mundo. Yucatán está teniendo una participación importante. Hemos estado platicando de los grandes proyectos que tenemos aquí en Yucatán. Algo que ha llamado mucho la atención es el YETRAM, nuestro nuevo sistema de transporte público que se incorpora al vaivén, la primera ruta 100% eléctrica de todo el sureste del país, que por cierto vamos a inaugurar el 15 de diciembre. Otro ejemplo importante es el proyecto Raíces, que estamos trabajando con las comunidades de San Felipe y Silán Bravo, especialmente con mujeres, proyectos para buscar la recuperación del manglar que ha sido afectado. Otro tema también importante, por ejemplo, en esas comunidades es que estamos trabajando en los viveros de dunas costeras que nos permiten tener la oportunidad de tener esas especies que vamos a estar sembrando en las dunas, en las zonas erosionadas. Y bueno, también otros proyectos importantes como el proyecto Jaguar, donde desde Yucatán estamos garantizando la trazabilidad y poniendo nuestra parte para que el jaguar tenga un hábitat que sea el apropiado desde Yucatán hasta Centroamérica. Estos solamente son algunos de los proyectos que hemos estado platicando. Estamos buscando también financiamiento, como por ejemplo el que hemos recibido de países como Noruega, que ya ha aportado más de $3 millones a proyectos en Yucatán, otros también como del gobierno británico. Y bueno, tenemos proyectos interesantes también como Yucatán Vive, con el cual estamos buscando financiamiento para poder financiar 9 zonas protegidas estatales. Y bueno, estos son parte de las cosas que estamos haciendo aquí en la COP y les vamos a seguir manteniendo informados. Muchas gracias por la proyección de los videos para traerles un poquito de lo que algunos estados estuvieron
compartiendo allá en la COP y algunas de sus estrategias principales. Y ahora sí, le cedo la palabra a mi colega Saúl para que les cuente un recuento de los acuerdos principales de la COP 28. Adelante, Saúl. Muchas gracias, muy buenos días a todos, a todas. Gracias, Andrea, por la introducción. Gracias, Ana Luz, por platicarnos del Global Stocktake. Y gracias, Alfredo, por platicarnos de lo que pasó en la Summit. Yo les voy a compartir unas láminas en donde traté de sintetizar justamente lo que ha sucedido, lo que sucedió en la COP en estas 2 semanas. Déjenme rapidísimo poner la pantalla y me dicen si se ve. Sí, sí la vemos, Saúl. Y siempre tengo un tema con el Zoom, entonces me escuchan bien, ¿verdad? Sí, también te escuchamos bien. Buenísimo, pues sin hacer mucho recuento, porque ya mis predecesores lo hicieron, hacer referencia a los diferentes momentos que ha tenido digamos, la acción climática a nivel global por los diferentes años, ¿no? Como sabemos, esta COP28 no es algo nuevo, es resultado de un arduo trabajo de los diferentes negociadores, los diferentes países a lo largo de la historia. Y pues simplemente quise hacer referencia aquí a que ha habido diferentes momentos en donde se han tomado decisiones importantes, por ejemplo, cuando se creó justamente el protocolo de Kioto en el 2000, en el 97, cuando empezamos a platicar justamente de temas de financiamiento, transparencia, por ejemplo, en 2010 en Cancún, por acá en México, en 2015 cuando se adopta el Acuerdo de París, y que a partir de ahí vamos teniendo una serie de actividades en línea con lo que está establecido ahí en términos de mitigación de emisiones, adaptación al cambio climático, financiamiento, pérdidas y daños, este tema que platicaba Ana Luz del Global Stocktake, etcétera, ¿no? Entonces, pues simplemente hacer una referencia a esto, a que ha habido un montón de COPs, de conferencias de las partes, en donde han sucedido y se han acordado muchas cosas relevantes para la acción climática y por supuesto para la sobrevivencia de la humanidad como tal. Como ya se mencionó, pues esta COP duró algún par de semanas, del 30 de noviembre al 13 de diciembre. Curiosamente fue en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, con un lema que está puesto por acá que era unir, actuar, cumplir. Seguramente recuerdan o habrán escuchado en medios de comunicación la primera crítica que hubo cuando se decidió que esta COP fuera en un país árabe, considerando que, pues bueno, gran parte de la economía, si no es que, sí, la mayor parte de su economía está basada en combustibles fósiles. Entonces parecía un tema como incómodo, incongruente más bien, el que se estuvieran dando de una COP, ¿no? Del cambio climático, de la urgencia, de la acción, de la importancia de reducir los combustibles fósiles y de repente estemos haciendo una COP en un país en donde meramente tienen esta producción muy, digamos, al auge, ¿no? Entonces, bueno, eso fue como una de las principales cosas que hay que considerar de esta COP. Y pues lo que buscaba desde la presidencia de la COP, los propios el propio presidente, perdón, representantes del gobierno de Arabia Saudita, perdón, de los Emiratos Árabes, era pues acelerar una transición energética y reducir emisiones hasta el 2030, a ver temas de financiamiento climático, situar en el centro tanto a las personas, la naturaleza, la vida, y un tema de inclusión justamente en temas de la propia organización de la COP, un poco en línea y en respuesta a lo que sucedió el año anterior en Egipto, en donde hubo muchas críticas y comentarios en términos de la seguridad de los y las representantes de las partes, de los países que estaban asistiendo a esta COP, ¿no? Eh, la COP terminó ayer, entonces esta información es, digamos, muy, muy nueva, tal cual está en este momento en la página de la convención Marco. Estos son como los principales consensos o resultados que nos deja la conferencia. Hacen, por ejemplo, énfasis en que no se perdió esta estrella, este norte del 1.5 grados de temperatura marcados en el Acuerdo de París, porque en algunas de las negociaciones se consideró, se perfiló dejar, digamos, ese
esa meta ahí establecida para no necesariamente sustentar en ciencia que efectivamente deberíamos estar transitando hacia abandonar los combustibles fósiles. Hacen referencia, digamos, algunas personas más optimistas que hay una transición para abandonar los combustibles fósiles, lo cual es una buena noticia, aunque gran parte de la negociación y las discusiones estuvieron en torno a que no era necesario, no era suficiente transitar hacia abandonar los combustibles fósiles, sino hablar específicamente de dejar de utilizarlos, lo cual, pues bueno, no necesariamente sucedió y es parte, digamos, de las principales críticas de este resultado. Hay un paso importante, ya nos lo decía Ana Luz, ¿no? Ya con el resultado del Global Stocktake nos da un norte también, una serie de información sobre qué es lo que tendría que estarse esperando por parte de los países en sus próximas comunicaciones nacionales para estar justamente en línea de los acuerdos de París, del Acuerdo de París, perdón, y los compromisos que tiene cada uno de los países al respecto. Hacen una referencia a que en la próxima conferencia de las partes es importante tener mucha más claridad de qué implica una reforma financiera, que ahorita les platico más adelante, pero considerando, por una parte, que el compromiso de la movilización de los 100,000 millones de dólares anuales no se ha logrado y que, de todas maneras, cada vez es mucho más costoso atender tanto la mitigación como la adaptación al cambio climático, ¿no? Y por ahí también ya lo mencionaban, Alfredo lo mencionaba, este objetivo para triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética al 2030, en donde el papel de los gobiernos nacionales es fundamental para que efectivamente esto suceda. Creo que una de las cosas más relevantes es esto que trataba de mencionarles hace un momento, ¿no? Hubo muchísimo movimiento por parte de la sociedad civil internacional para hacer referencia a que no podemos seguir pensando en simplemente transitar o esperar a que los combustibles fósiles sigan siendo parte del desarrollo y de la generación de energía. En los textos de negociación se estuvo discutiendo si ponían la palabra de phase out, eliminación, transition away, que era una transición simplemente para que eventualmente esto vaya sucediendo, o un phase down, que estaba mucho más enfocado a disminuir. Muchas de las organizaciones y de la presión estuvo justamente en este tema. Lo óptimo hubiera sido quedarnos en la parte verde, en el phase out que está por acá. Los textos originales estaban en lo que está marcado aquí en morado como simplemente disminuir. Y bueno, el logro que se hace referencia en los textos finales es que se hace una transición para eliminar los combustibles fósiles. Y esto no es menor porque, bueno, es la primera vez que se hace referencia explícita en algún texto de negociación que efectivamente es necesario hacer esta transición, lo cual, pues bueno, nos puede dejar a algunos muy contentos, a otros no tanto, pero el punto es que al estar ya en un texto de negociación hace mucha referencia, ¿no? Otro de los temas que se mencionó fue el balance global. Ana Luz ya mencionaba, y yo no quiero repetir lo que ella ya mencionaba, simplemente hacer referencia a que es un corte de caja de cómo vamos a nivel global en términos de las metas que se establecieron en el Acuerdo de París, el artículo que fundamenta es el 14, y al final de cuentas lo que estamos buscando o lo que se está buscando es que este balance nos diga en dónde estamos y qué es lo que se requiere hacer. Este reporte que nos platicaba Ana Luz ya tiene por ahí una serie de, digamos, alternativas, sugerencias, propuestas para que los países lo puedan tomar como referencia y entonces en los planes de acción climática, es decir, las NDCs que se tienen que presentar en 2025, incluyan, por supuesto, información mucho más completa, información que considere acción de otros actores, donde la acción subnacional cobra mucha relevancia, también, por supuesto, la acción del sector privado, y esto tendría que verse reflejado justo en las NDCs que los países deberíamos estar entregando para 2025. Y una de las cosas importantes que también por acá ya nos hacían referencia es que nos dice que deberíamos estar reduciendo para el 2030 un 43% de las emisiones. Pero desafortunadamente los compromisos, los acuerdos y las acciones que han dicho los estados, perdón, los países que van a realizar, no nos ponen en esa trayectoria, por lo tanto es importante generar una nueva y una mucho más ambiciosa acción climática, no solo en términos de adaptación, que por supuesto es relevante para disminuir los gases de efecto invernadero, sino también desde la parte de la adaptación, en donde hemos visto que hay una importante brecha de financiamiento y de transferencia de información y tecnología para aterrizarlo a los países. Esto ya se los mencionábamos. Una de las cosas es que la capacidad de energía renovable tiene que triplicarse
Pero también, y no hay que perder de vista porque de repente no es tan claro el vínculo de la eficiencia energética con la reducción de las emisiones, es que pudiéramos duplicar la eficiencia energética para el 2030, ¿no? Aquí, como ya se mencionaba, el tema de la eficiencia y la energía limpia, renovable en las ciudades, en el transporte, en los edificios, en las actividades productivas, son fundamentales y esto nuevamente pone en primera línea a los gobiernos estatales y municipales para avanzar en ello, con lo que implica evidentemente fortalecimiento de capacidades, transferencia de tecnología, financiamiento, etcétera, ¿no? Hay una referencia a la gradualidad de las cosas que se tienen que ir haciendo, reducir la energía producida por carbón, eliminar gradualmente los subsidios que están enfocados a los combustibles fósiles, pero bueno, ahí es en donde empieza un poco la crítica en términos de, bueno, si lo estás haciendo gradualmente, entonces parecería que no hay una urgencia, pero si hay una urgencia, entonces como que los textos chocan con lo que la propia ciencia nos ha estado diciendo, y esto que también ya los decía hace un momento, ¿no? Al final, la intención es que los países puedan tener metas mucho más ambiciosas hacia las próximas NDCs que se tienen que presentar en los próximos años. ¿Por qué? Porque estamos hablando de efectivamente una urgencia y de que no vamos en el camino adecuado. En temas del Fondo de Pérdidas y Daños, probablemente se acuerden que el año pasado en Egipto se acordó que efectivamente se iba a crear este fondo, considerando que por una parte la adaptación llegaba a un límite en donde después de un fenómeno muy, muy grave, ya no iba a poder haber forma de adaptarse a ese fenómeno, y entonces tendremos que estar pensando más en pérdidas y daños que muchos de los países ya han estado padeciendo en los últimos años, como por ejemplo las islas, ¿no? Entonces, pues bueno, en Egipto se acuerda la creación y ahora en Dubái se acuerda no solamente que ya va a existir, sino que también ya se estructura. Hace por ahí referencia a que el Banco Mundial será provisionalmente el encargado de gestionar este fondo, y que, pues bueno, una vez que se creó y que se lanzó, digamos, oficialmente este fondo, ya por ahí varios países empezaron a poner sus contribuciones por un monto de 700 millones de dólares, lo cual no es menor. Por ahí se hace referencia, por ejemplo, a que, bueno, sí es un número interesante, pero cuando se hacen los cálculos de cuánto es lo que cuesta no solo la adaptación, sino también la remediación, pues bueno, estamos hablando de billones de dólares y estos 700 parecieran no ser lo suficiente, pero bueno, también hay que considerar que es un fondo nuevo y por supuesto hay una serie de cosas que se tienen que considerar en términos de la propia gestión, de los flujos, etcétera, ¿no? Y creo que otro de los temas importantes para destacar sobre el Fondo de Pérdidas y Daños es que al fin lograron acordar qué área o qué oficina de Naciones Unidas serán las que se van a encargar de implementar esta red de Santiago para pérdidas y daños. Esta red de Santiago lo que hace es catalizar, uh, orientar, promover la asistencia técnica de diferentes expertos para justamente estos países que ya han estado en condiciones de perder o de tener daños irreparables por causa del cambio climático, ¿no? Entonces ya se decidió que la Oficina de Naciones Unidas, ahí hay una que me faltó, para la reducción de riesgo y de servicios para proyectos, serán quienes alberguen esta red de Santiago, lo cual, pues bueno, también ya nos da un poco de noción en términos de quién y en dónde podemos voltear para justamente hacer uso de estas herramientas de la red de Santiago. Otra de las principales críticas que hasta ahorita se han tenido es que, pues bueno, está establecido también en el Acuerdo de París que hay que tener una meta global de adaptación. Y ahorita con el acuerdo que se tiene es que esta meta es insuficiente. Básicamente por la particularidad que tienen las medidas de adaptación de tener, digamos, una evidencia numérica, como que lo que se quería hacer básicamente era una homologación con la meta de mitigación en donde puedes establecer, en este caso, el 1.5 grados de temperatura o los 2 grados y vincularlo con las emisiones de gases de efecto invernadero por país. Bueno, pues lo que se quería hacer básicamente era un ejercicio similar para adaptación. Sin embargo, no fue la meta o los textos no reflejan una meta así de contundente, no hay números adjuntos y no necesariamente se hace referencia a un llamamiento mucho mayor
superior al tema de financiamiento, que como lo mencionaba hace un ratito, es fundamental para que efectivamente los países en vías de desarrollo, los países menos desarrollados, etcétera, todos los que estamos padeciendo de este tipo de problemática, tengamos oportunidades de adaptarnos al cambio climático, ¿no? Entonces, pues bueno, es es un avance, no necesariamente es lo óptimo, pero bueno, vamos hacia allá. Me estoy apurando porque me queda poquito tiempo. Simplemente hace referencia que en términos de financiamiento climático también, ya para el Fondo Verde del Clima, el GCF, también conocido, pues ya por ahí hay compromisos que ascienden para su próxima reposición, para su próxima ronda, digamos, de proyectos a apoyar a nivel global por 12.800 millones de dólares y que pues también ya por ahí hay dinero específico para fondos a los que México no necesariamente ha accedido, pero que existen y que sería interesante evaluar la forma de hacerlo. Por ejemplo, los fondos para países menos adelantados, que ahí no aplicamos, pero por ejemplo al Fondo Especial para el Cambio Climático o el Fondo de Adaptación. Entonces, bueno, son buenas noticias porque se movilizan recursos interesantes para ir adaptándonos al cambio climático, sin embargo, todavía hay brechas importantes. Simplemente pensar, y no, mi intención no es que lean todo el texto, simplemente hacer referencia a que es importante también romper el esquema del financiamiento tradicional que se tiene. Esto de estar pensando en las tasas de interés inmediata y que el retorno tiene que venir en los próximos 2, 3 años, de repente cuando hablamos de cambio climático no necesariamente aplica. Hay que pensar que son objetivos de un poco mayor enfoque y alcance. Y pues bueno, este tipo de particularidades son importantes ahora que se platica en 2024, perdón, esta nueva arquitectura del financiamiento que les platicaba hace ratito, porque la idea es que a partir de una base de 100 millones de dólares anuales, esto se pueda seguir movilizando, pero por supuesto que empecemos por que se cumpla este compromiso de los países. Hay por ahí otros acuerdos, y ya estoy acabando. Por ejemplo, para el 2024 hay un compromiso para que los países entreguen sus reportes de transparencia, sus reportes bianuales de transparencia, en donde justo puedan reflejar cuáles son los avances desde la perspectiva mucho más técnica de si las metas van o no van bien. Hay por ahí algunos aspectos en términos de que es importante seguir manteniendo estas revisiones, pero todavía hay un pendientillo por ahí por parte de Naciones Unidas para tener los formatos adecuados para que esto suceda. Se espera que en junio del próximo año se tengan, y pues bueno, eso en el marco de transparencia, pero bueno, la próxima COP se realizará en Azerbaiyán, será la COP 29 del 11 al 22 de noviembre del próximo año, y la COP 30 se realizará en Brasil del 10 al 21 de noviembre del 2025. Para la próxima COP hay que establecer un nuevo objetivo de financiamiento, como lo mencionaba hace un momento, y para la 30 en Brasil deberíamos estar preparados para tener una NDC mucho más ambiciosa y mucho más alineada a la urgencia marcada por el 1.5 de temperatura. Otros acuerdos, aparte del Fondo de Pérdidas y Daños, estos 117 países se comprometieron a triplicar la capacidad de energía renovable y la eficiencia energética, eso ya lo había mencionado. 134 países firmaron una declaratoria sobre agricultura sostenible, sistemas alimentarios resilientes y acción por el clima. Y esto que nos platicaba Alfredo al inicio, 63 países respaldaron esta iniciativa, la Coalition for High Ambition Multilevel Partnership. Fue muy rápido, espero que quede claro. La presentación va a quedar por acá a disposición de todas ustedes, y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Saúl, por compartirnos este recuento de los temas y acuerdos más relevantes de la COP 28. Creo que en el tema de la eliminación gradual de los combustibles, pues será importante considerar temas de transición energética justa, en el sentido de que hay una economía detrás de ese sector y pues asegurar que todas y todos sean incorporados a nuevos empleos que no dependan de los combustibles fósiles, ¿no? Pero bueno, mil gracias por compartirnos toda esta síntesis. Es una excelente síntesis, esperamos que les sea muy útil. Y también pues retomar un comentario que ponían por ahí
que los municipios que tienen menos recursos en México, pues no necesariamente están familiarizados con estos temas y que por lo regular hay municipios con más recursos o más capacidades que participan en estas redes de alcaldes y que habría que buscar una forma de involucrar a estos municipios con menores recursos. Entonces, pues ahí lo anotamos desde la Comunidad Climática Mexicana y bueno, ahora sí pasemos a las preguntas. Ya hemos recabado algunas preguntas que nos hicieron llegar. Las voy a hacer por orden de presentaciones, si te parece bien, Alfredo. Te haríamos dos preguntas de las que lanzó el público. Em, Te las voy a hacer seguidas y ya tú respondes ambas si te parece bien. Que la primera es, ¿qué tan activa fue la participación de gobiernos subnacionales de México o Latinoamérica en la cumbre? Y la otra es, ¿cómo se alinea esta cumbre con iniciativas internacionales existentes como Under Two Coalition o Race to Zero? Adelante. Bueno, muchas gracias. Creo que, bueno, estaba tomando nota. Por un lado, en cuanto a la participación, que tanta participación de México, bueno, de gobiernos subnacionales mexicanos y de América Latina y Caribe, la respuesta es mucha. Hubo mucha participación de estados mexicanos, de ciudades mexicanas, hubo mucha participación de gobiernos de Latinoamérica, en especial, como se pueden imaginar, Brasil ya ha estado armando, ustedes conocen que en Brasil también hay una institución similar a la que existe en México, que se llama Frente Nacional de Alcaldes. Y esta organización básicamente aglutina a todos los alcaldes de Brasil, en su mayoría para tratar temáticas que tienen que ver con sustentabilidad y cambio climático. Y esto se ha ido fortaleciendo con el tiempo y ya en esta COP enviaron una delegación de por lo menos 30 alcaldes más un poco de staff que los coordinaba. Entonces hay una delegación grande. Eh, y luego, bueno, hubieron muchos de Argentina, Chile, Centroamérica, etcétera. Así que sí, en general una muy buena participación de gobiernos subnacionales latinoamericanos y mexicanos. Creo que en gran parte se debe mucho también al esfuerzo que hizo Michael Bloomberg, que parte del dinero que invirtió, muy buena parte de ese dinero se invirtió en pagar pasajes y alojamiento para alcaldes para poder lograr esa masa crítica de más de 200 en los primeros 2 días de COP. En cuanto a cómo se alinea la iniciativa Champ con otras iniciativas como la de Under Two Coalition, etcétera, bueno, primero Under Two Coalition, C40, ICLEI, Pacto Global de Alcaldes, WRI, y ONU Habitat, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, para el Desarrollo. Todas estas organizaciones son parte de Champ, fueron parte desde el comienzo y han sido parte a la hora de armar toda esta iniciativa, de darle forma, de ver qué estamos pidiendo, qué no. Eh, Son muchísimas organizaciones, si bien ha habido un grupo, una especie de mesa directiva, en la cual participábamos solamente 10 organizaciones, entre ellas WRI. Pero luego, por supuesto, la iniciativa es mucho más grande, hay muchas más de 200 organizaciones que son parte de la iniciativa. Pero sí hay una mesa más chica que es la que hemos estado tomando decisiones desde el comienzo, desde el punto de vista de qué temáticas se van a tratar, cómo vamos a alcanzar esta meta de número de alcaldes que querían llevar a COP, para el compromiso de Champ, que comentaban, bueno, recién Saúl también decía 63 países, terminamos con 66 y ayer nos confirmaron Turquía que también se estaba sumando, así que sigue creciendo el número. Eh, ¿Qué es lo que iba a ser incluido en ese compromiso, en el texto que lo estábamos pidiendo a esos países? Todo eso lo decidimos en un grupo más pequeño de organizaciones, pero como comentaba antes, uno de los legados de esta iniciativa es el haber aglutinado y alineado. O sea, ya nos conocíamos entre todos, las organizaciones que estábamos ahí, sobre todo las redes de ciudades y de regiones,
Regions 4 y otras organizaciones globales que trabajan con redes, con regiones en vez de, y gobiernos provinciales, estatales en vez de ciudades. Todos ellos se incluyeron en la misma iniciativa y entre todos hemos compartido información, hemos trabajado en paralelo para poder lanzar anuncios, para poder lanzar nuevos reportes, para que los reportes, los anuncios, las cosas que estamos haciendo estén alineadas de una forma de que demostrar un frente cohesivo, un frente unificado de lo que es todo el sector de ciudades y organizaciones que trabajan con ciudades en COP28 y con ello los mensajes que se vienen en el compromiso de Champ, más todo lo que se habló y lo que se anunció durante la cumbre de acción climática local. Así que sí, en gran forma se alinea con todo y es un empujón muy bienvenido, yo creo, por parte de todas las organizaciones y quienes trabajamos en estas organizaciones, este empujón de finalmente traernos, sentarnos todos juntos y alinear mucho, conectar muchos cables a través y tener ahora ya algo mucho más concreto, una forma mucho más aceitada de trabajar en conjunto. Muchas gracias, Alfredo. Sí hace mucho sentido el que esta iniciativa englomere a las distintas iniciativas para que todas puedan trabajar coordinadas y unan esfuerzos. Y bueno, ahora iríamos a las preguntas del Global Stocktake con Ana Luz. La primera es... bueno, ¿por qué se espera que los avances o resultados del balance incidan en el aumento de ambición de los compromisos? Y en ese sentido, ¿qué diferencia hay con los assessment reports del IPCC? Bueno, esa es una. Y la segunda es, ¿cuál fue la postura de México y qué presentó como resultados dentro de los compromisos adquiridos? Adelante, Ana Luz. Gracias, Andrea. Bueno, sobre esta pregunta de cuál es la diferencia, a ver, lo vuelvo a leer. Bueno, se espera que estos resultados del Global Static incidan en el aumento de ambición, número uno, por su naturaleza misma, ¿no? Por su creación, está, como les comentaba desde el principio, pues es un mecanismo que conforma, bueno, que es parte del Acuerdo de París y entonces está, digamos que su objetivo es el mismo, ¿no? Y les decía, es evaluar la implementación del Acuerdo de París y hacer recomendaciones. Entonces, en ese sentido, digamos que es parte del ciclo del Acuerdo de París. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia con los resultados, bueno, con los reportes del IPCC? Digamos que realmente no es mucha, pero digamos que en el discurso o en la parte política lo es, ¿no? O sea, en la parte técnica, como vimos, son, digamos, muy similares e incluso complementarios, porque en esta fase de recolección de información que les comentaba, pues muchos científicos y expertos comparten esta información, que fue parte de la información recopilada para el Global Stocktake. Entonces, digamos que son reportes un poco espejo, porque contienen la mayoría de la misma información, sino incluso la misma, y el Global Stocktake, digamos que trata de recopilar mucha más información, porque digamos que el IPCC simplemente son expertos técnicos, científicos, pero el Global Stocktake, como les decía, por su naturaleza, es una evaluación colectiva. Y esta evaluación colectiva lo que se espera es invitar al mayor número de actores, incluido actores parte, ¿no? Party stakeholders, estados, non-party stakeholders, o sea, sociedad civil, científicos, otros tomadores de decisiones, incluso comunidades. O sea, el Global Stocktake es un proceso colectivo y abierto donde se recopila la mayor número de información. Entonces, creo que, digamos, en términos científicos, incluso técnicos, incluyen la misma información, muy similar, pero digamos que el Global Stocktake es un proceso más colectivo, incluso político. Y al final del día, ¿por qué nos va a ayudar a la ambición? Pues nuevamente por el ciclo por el ciclo que está estableciendo el Acuerdo de París, ese es su objetivo.
que hacer este corte de caja de cuál es la situación en la que se encuentra el mundo en cambio climático, al final estos resultados esperan que tengan un aspecto de retrospectiva de qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal y dónde están estas brechas y necesidades. Entonces, por lo tanto, al identificar estas brechas y necesidades, por esta evaluación, se recomienda cuáles son los siguientes pasos que tenemos que retomar. Entonces, digamos que por eso se llama ciclo de ambición, donde el Global Stocktake, después de hacer esta evaluación, nos da insumos, una guía de cuáles son los siguientes pasos para que estos sean retomados en nuestra siguiente ronda de NDCs, de compromisos. Si estamos viendo que no estamos haciendo suficiente, entonces hay que redoblar esfuerzos para que nuestros nuevos compromisos sean mucho más ambiciosos. Y entonces reinicia el ciclo de ambición, donde presentamos nuevas NDCs que serán evaluadas en el próximo Global Stocktake en 3, 4 años, que recomience el nuevo ciclo, y ahí haremos otro corte de caja para ver si estos compromisos más ambiciosos fueron suficientes para alinearnos con el Acuerdo de París. Entonces, esa sería como la explicación, y esa es como por qué se espera que pues tengan un impacto. Saúl me parece que acaba de compartir en el chat el posicionamiento de la delegación mexicana. Y no me gustaría quedarme sin responder esta pregunta sobre los mecanismos del RENE y la CEA. No quiero profundizar mucho, pero simplemente quiero como enfatizar que estos mecanismos son de seguimiento, de transparencia, son mecanismos MRV que nos ayudan, pues como bien lo dice su nombre, pues al monitoreo del reporte y verificación. Si son buenos o no son tan buenos o consistentes, digamos que ya es una discusión más técnica que podríamos tener aparte, pero la importancia de contar con estos sistemas consiste a la rendición de cuentas, que podemos tener acceso a la información en estos sectores, o sea, en el RENE, por ejemplo, el sector privado, para saber pues el conteo de emisiones. Y entonces al tener ese acceso a la información nos permite tener, igual que en el Global Stocktake, entre mayor sea la recopilación de información que tengamos, podemos hacer unas mejores evaluaciones y cálculos para saber, bueno, en dónde nos encontramos. Entonces creo que es importante que existan estos mecanismos. Sí es importante que se sigan mejorando. Todos los mecanismos son perfectibles, pero al final de cuentas, pues es importante que existan mecanismos de transparencia que nos den acceso a la información y que sean insumo para otros procesos, ¿no? Y creo que sería todo, Andrea. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Luz, también por tus respuestas. Esperemos que haya quedado más claro. Y bueno, la última pregunta se la haría a Saúl ya porque estamos sobre tiempo. Eh, Esta pregunta dice, ¿qué le queda a México pendiente por lograr e incluir en un nuevo proyecto de nación hacia el periodo 2024-2030 que involucre a la mayor cantidad de actores posibles? Creo que es una pregunta un poco capciosa, pero bueno, desde tu experiencia y opinión, por favor, compártenos lo que piensas. Gracias, Andrea, gracias por la pregunta. Se me ocurrieron muchas respuestas ahorita que escuchaba, pero lo primero que creo que hay que tener muy consciente es que el cambio climático es un tema que debe de ir más allá de la atribución del sector ambiental. Es un tema que implica en el desarrollo, en la economía, en la seguridad de todo mundo. Y en ese contexto, México y su NDC y los compromisos adquiridos, creo que deberían de reflejar justamente esa ambición. El poder seguir detonando empleos y una economía basada en combustibles fósiles, sí creemos que debe empezar a transitar. Sabemos todas las implicaciones económicas que tiene, por ejemplo, para México las empresas productivas del Estado. Sin embargo, también está demostrado con ciencia, con evidencia, con muchos de los estados que están por acá presentes, que la productividad, el desarrollo, las economías basadas en fuentes renovables, en tecnologías menos impactantes y con menor huella de carbono, también son bastante buenas para mover
economías locales y nacionales. Entonces creo que lo que hace falta es justo tener un plan que vaya hacia ese lado, sin olvidar y sí explicitando fuertemente los beneficios sociales que implica esta acción climática, ¿no? Al final no estamos hablando de solamente mitigar emisiones o adaptarse por adaptarse, sino porque esto implica un bienestar para todos y todas en el planeta, ¿no? Y en particular para México. Cosas más puntuales se me ocurren temas de mejorar temas de transporte bajo en emisiones, empleos verdes, por ejemplo, todo lo vinculado con fortalecer a las comunidades, a las organizaciones de base, ¿no? En el territorio para que puedan acceder a fuentes de financiamiento y puedan acceder también a tecnología que les permitan avanzar hacia este tipo de remediaciones ante el cambio climático. Pero bueno, creo que mi mensaje, y me gustaría cerrar con eso, es que tenemos que pensarlo como una variante adicional para el desarrollo, el cambio climático como una variable adicional para el desarrollo, que si no la atendemos y mitigamos, podemos tener muchos riesgos en el corto y mediano plazo. De acuerdo, muchas gracias, Saúl. Y creo que también representa áreas de oportunidades, un área de oportunidad para desarrollar cobeneficios, generar cobeneficios económicos alineados a un desarrollo sostenible. Pues muchas gracias, Saúl. Bueno, ya vamos hacia el cierre de la sesión. Les agradecemos a todas por sus preguntas y por su interés y muchas gracias a nuestros tres panelistas, Alfredo, Ana Luz y Saúl, por su participación y sus reflexiones finales. Bueno, si me ayudan con la última parte de la presentación, ya para los mensajes finales, gracias. Bueno, pronto les compartiremos información sobre nuestro siguiente seminario y van a encontrar una encuesta de salida cuando cierre la sesión. Solo tiene 4 preguntas, así que les agradeceremos mucho si la pueden contestar. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En esta lámina pueden ver el código y cómo estamos en redes sociales para que puedan conocer y acceder a las actividades que realizamos. Y a nombre de la comunidad climática mexicana, les deseamos un excelente día.